realmente para mí es un placer y es un honor estar aquí con vosotros. Me ha permitido también visitar un país al que a mí adoro, como es México, y conocer una ciudad que no conocía, que es Guanajuato, y que pienso realmente aprovechar esta estancia con vosotros para conocerla. Bueno, el tema en el que me han pedido que trate sobre el peso de la comorbilidad en la atención actual de los pacientes infectados por el VIH. Y para empezar, yo creo que es importante recordar que el efecto del tratamiento antirretroviral en la infección por el VIH ha sido realmente espectacular y ha cambiado la perspectiva de vida y la calidad de vida de los pacientes. El conseguir suprimir la carga viral y el revertir o evitar el deterioro inmunitario ha conseguido evitar el desarrollo de eventos SIDA y la mortalidad de los pacientes. En este sentido, podemos ver que a lo largo de los años hemos conseguido que la mortalidad de los pacientes infectados por el VIH haya disminuido a tasa realmente inconcebible, inesperada, hace tan solo un par de decenios. Y sobre todo hemos conseguido que la esperanza de vida de los pacientes se acerque, se asimile a la población general. Y esto realmente es algo muy importante. Es importante también decir que la esperanza de vida de los pacientes infectados por el VIH va a depender de que el tratamiento antirretroviral sea eficaz y se realice. Es decir, aquí podemos ver un estudio colaborativo británico, que demuestra cómo pacientes que consiguen una carga viral indetectable y consiguen regenerar la inmunidad celular con cifras de CD4 por encima de 350, consiguen tener una esperanza de vida equiparable a la de la población general. En este caso, en mujeres 82 años y en hombres 78 años. Pero también quiere decir que en pacientes que no consiguen esta reversión del deterioro inmunitario, esta esperanza de vida va a seguir estando por debajo de la población general. La consecuencia de este aumento de la esperanza de vida realmente ha sido una cuestión no por esperada, realmente que nos va a cambiar el futuro. Y es el aumento de la edad de la población, de las personas infectadas por el VIH, que, como podemos ver aquí, se prevé que siga incrementándose a lo largo de los próximos años. En una predicción realizada dentro de la Corte holandesa, se estima que para 2030 el 70% de las personas que atendamos en nuestra consulta de infección por VIH van a tener más de 50 años y van a ser más del 40% los que tengan más de 60 años y más del 10% los mayores de 70 años. Es decir, la población está envejeciendo y la población que vamos a ver en el futuro va a estar también envejecida. Estas predicciones hechas en una sola corte han sido también ratificadas en predicciones realizadas desde otras cortes, en Italia y en Estados Unidos. De tal forma que la edad media que actualmente en el año 2015 tienen los pacientes infectados por VIH es de 46 años y en el 2035 se espera que la edad media sea 59 años. Y que el 70%, igual que las predicciones anteriores de nuestros pacientes, vayan a tener más de 50 años y el 30% por encima de los 65 años. Y esto es muy importante porque la edad es el factor de riesgo para adquirir comorbilidades más importante, por encima de los factores de riesgo tradicionales. Aquí podemos ver en un trabajo de la Corte Eurosida cómo la edad es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de comorbilidades. A medida que aumenta la edad, es tanto más frecuente el aumento de las comorbilidades. Y además conocemos que las comorbilidades son más frecuentes en personas que viven con VIH que en personas no infectadas, como podemos ver en este estudio muy reciente en el que se revisan las características de personas que están con infección por VIH en tratamiento antirretroviral y donde podemos comprobar cómo las tasas de comorbilidades son muchas en las líneas oscuras, son mucho mayor
que en personas infectadas por VIH que en la población general. Y no solo, digamos, son mayores, sino que las predicciones que tenemos es que van a seguir siendo. Fijaros, en este estudio, también es un estudio predictivo, podemos ver cómo en las primeras, las líneas, las barras de la derecha son de personas infectadas por VIH, las 5 de la izquierda son de población general no infectada. ¿Qué podemos ver? Que en personas de más de 65 años, en el año 2030 se estima que más del 50% de las personas infectadas por el VIH van a tener más de 3 comorbilidades y que estas comorbilidades, esta esperanza de comorbilidades que van a tener estos pacientes va a ser muy superior a la esperada en la población general. Por lo tanto, tenemos... Por lo tanto, podemos decir que las comorbilidades tienen un gran peso en las personas infectadas por el VIH, las personas que viven con VIH, y aumentará en los próximos años. El peso de estas comorbilidades, probablemente una de las comorbilidades que más impacto vaya a tener, va a ser las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares, en este estudio, que es un metaanálisis de estudios longitudinales realizado, recientemente publicado el pasado año, se incluyeron casi 800.000 pacientes con un seguimiento medio de 3,5 millones de personas año. Se pudo comprobar cómo los eventos cardiovasculares eran 2 veces más frecuentes que en la población general, el infarto agudo de miocardio era también más frecuente que en la población general y los eventos cerebrovasculares. De tal forma que la propia infección por el VIH como factor de riesgo suponía un incremento de 2 veces de las enfermedades cardiovasculares en pacientes respecto a la población general. Y en un estudio, en una editorial que acompaña a este artículo en la misma revista, se comparaba la infección por el VIH con otros factores de riesgo tradicionales, como son la hipertensión, la diabetes, el tabaco o el aumento de los lípidos. Y en este sentido, el compañero que hacía la revisión, la editorial, comentaba que la infección por el VIH era o podía ser considerada un factor de riesgo vascular con el mismo nivel de importancia que los factores de riesgo cardiovascular clásicos. Fijaros que la infección por el VIH es per se un factor de riesgo cardiovascular con independencia de la carga viral de los pacientes, de si la carga viral está suprimida o no y con independencia del grado de regeneración inmunológica. De tal forma que en pacientes infectados por el VIH con carga viral suprimida sigue existiendo un aumento del riesgo cardiovascular respecto a la población general y en pacientes con más o menos de 200 CD4 sigue existiendo un aumento del riesgo cardiovascular respecto a la población general. Por otro lado, también tiene especial importancia el peso y tiene un importante peso la enfermedad vascular periférica. La enfermedad cardiovascular periférica en este estudio realizado en la Corte de Veteranos y que durante el periodo 2003-2014, que incluyó a 91.000 pacientes con un seguimiento medio de 9 años, podemos comprobar cómo el incremento del riesgo de enfermedad vascular periférica en personas que viven con VIH era casi un 20% superior al de la población general. Otra enfermedad, otra comorbilidad que tiene una gran importancia son los trastornos neurocognitivos.
Los trastornos neurocognitivos graves, que estábamos acostumbrados a verlo en la época anterior al tratamiento antirretroviral y que consistían fundamentalmente en infecciones oportunistas, en la demencia asociada al SIDA o en el llamado complejo SIDA-demencia, realmente con el tratamiento antirretroviral descendió de una forma brusca hasta ser realmente en la actualidad, en pacientes que toman tratamiento antirretroviral, eventos muy raros. Esta enfermedad, que producía una incidencia o tenía una prevalencia de casi el 50% en esta población, prácticamente se puede dar o se dio por desaparecida en la mayor parte de nuestros pacientes. Sin embargo, bueno, el peso realmente desaparecida esta condición grave de trastorno neurocognitivo, se ha producido un cambio en las características y en el perfil de trastornos neurocognitivos de nuestros pacientes en tratamiento antirretroviral, que ha pasado por disminuir estas enfermedades clásicas y tomar especial protagonismo otras causas de deterioro neurocognitivo, como son las comorbilidades, entre ellas las enfermedades cardiovasculares, como son el uso de alcohol y el consumo de droga, y como pueden ser incluso el aumento, la toxicidad por... ¿Sí? ¿Bien? Vale. Sí, gracias. Y también la toxicidad por tratamiento antirretroviral. Con todo esto, parece que está resurgiendo los trastornos neurocognitivos como una comorbilidad que tiene un importante peso en pacientes infectados por VIH. Fijaros, en este contexto en el que ha desaparecido el trastorno neurocognitivo clásico y grave que he comentado anteriormente, se han definido un variado conjunto de trastornos neurocognitivos que se han encuadrado bajo la terminología de trastornos neurocognitivos asociados al VIH, o HAN en su sigla en inglés, que tiene una prevalencia de entre el 23 y el 60% según el área y la metodología de su medición, y que ha provocado y provoca un deterioro importante en la calidad y en las expectativas de vida de los pacientes. Estos trastornos neurocognitivos se han, definido de una forma, desde un punto de vista, con unos criterios que se llaman los criterios de Frascati, y que realmente tienen en consideración dos cosas. Una, la primera, el deterioro en los test psicológicos de los pacientes. Y, en segundo lugar, el deterioro o el impacto funcional que tienen sobre el desarrollo de su vida. De tal forma que se consideran deterioro cognitivo asintomático aquel que tiene alteraciones en los test neurocognitivos y sin interferencias en el día a día de los pacientes. Se define deterioro neurocognitivo leve aquel que tiene una interferencia leve, y se denomina demencia asociada a la infección por VIH aquellos que tienen una importante interferencia en el estado funcional de los pacientes. ¿Y cuál es el peso de esta nueva entidad? En el estudio Charter, que se realizó en California y que en el que se realizó una valoración neurocognitiva realmente, muy estricta y con unos criterios muy bien elaborados, se estimó una prevalencia de trastorno neurocognitivo del 52%. Es decir, es una entidad que tiene un importante peso en el manejo de nuestros pacientes. Y las dos características o los dos factores que realmente incrementaban el riesgo de esta entidad eran las comorbilidades y el nadir de CD4. Es decir, estamos en la presencia de una comorbilidad que puede potenciar a otra y que a su vez se puede, producir por una comorbilidad previa. Fijaros, los trastornos neurocognitivos pueden condicionar además una baja adherencia al tratamiento antirretroviral. Esta baja adherencia puede producir más comorbilidades, puede producir eventos VIH y deterioro inmunitario, y puede producir más trastornos neurocognitivos, con lo cual se cerraría el círculo. Con todo ello, se produciría una disminución en la calidad y en las expectativas de vida de los pacientes. Por otro lado, la infección por el VIH promueve directa e indirectamente el desarrollo de tumores. Y esto hace que el peso del cáncer en la vida, en el manejo de los pacientes con infección por el VIH,
tenga una especial relevancia. La incidencia acumulada de cáncer en la población de personas infectadas por el VIH es mayor que en la población general. En este estudio, que es de la Corte NA-ACOR, que está realizado entre 1996 y 2009 y que incluyó más de 86.000 pacientes y 196.000 controles, se pudo ver cómo se comprobó una mayor incidencia acumulada de cáncer en pacientes que viven con VIH y, sobre todo, una mayor mortalidad. Podéis ver resaltado como la mortalidad por cáncer en pacientes infectados por el VIH es 4 veces mayor que en población general. Por lo tanto, es una entidad que tiene un importante impacto y un importante peso en personas infectadas por el VIH. En el estudio STAR, sabéis que ustedes, el estudio STAR es el estudio que comparaba la eficacia y seguridad de diferir el tratamiento antirretroviral o empezarlo inmediatamente. Se pudo comprobar que el tratamiento antirretroviral iniciado inmediatamente permitía diferir o disminuir la incidencia de cáncer. Y esto realmente fue uno de los objetivos y uno de los resultados importantes de este estudio. Saben ustedes también que hay el impacto que algunas infecciones tienen en el desarrollo de tumores. Hay infecciones que tienen un impacto importante en el desarrollo de tumores relacionados con el SIDA, como son el linfoma no-Hodgkin, el linfoma de Burkitt, el linfoma del sistema nervioso central y los linfomas inmunoblásticos, que tienen una relación estrecha con el virus de Epstein-Barr. También la tiene el sarcoma de Kaposi con el virus con el herpesvirus humano tipo 8 y lo tiene el cáncer de cervix invasivo con el papilomavirus. También hay infecciones que tienen relación con tumores no definitorios de SIDA, entre ellos el leiomyosarcoma, que tiene relación, y el linfoma de Hodgkin con el Epstein-Barr, el hepatocarcinoma con el virus de hepatitis C, el virus de hepatitis B y el virus de hepatitis delta, y el cáncer anal también con el papilomavirus. En este sentido, en el estudio STAR, en unos subestudios del estudio STAR, se pudo comprobar cómo a corto plazo la incidencia del tratamiento antirretroviral, el efecto del tratamiento antirretroviral, protegía más de aquellos tumores que tienen relación con infecciones que de aquellos tumores que no están relacionados con infecciones. Y esto es importante conocerlo porque probablemente los pacientes infectados por VIH tengan menos protección, por el tratamiento antirretroviral confiera menos protección frente a este tipo de tumores. Fijaros el peso que tienen la incidencia acumulada de cáncer en pacientes infectados por el VIH. Aquí podemos ver cómo la mayor parte de los tumores tienen una disminución gradual de su incidencia. Pero podéis ver en cada una de las gráficas como hay una línea continua abajo que señala la prevalencia o la incidencia acumulada en la población no infectada por el VIH. Pese a que los tumores en los últimos años han ido progresivamente descendiendo como causa y como incidencia en pacientes infectados por VIH, están todavía lejos de alcanzar la incidencia de la población general. Con lo cual, los tumores siguen y seguirán siendo una causa importante de comorbilidad en nuestros pacientes. Para terminar con el aspecto de los tumores, en una publicación que el grupo, la red de SIDA relacionada con GESIDA ha realizado recientemente y que incluye la CORIS, el periodo pacientes evaluados entre el periodo 2004-2015, podemos ver que la incidencia de cáncer en esta corte fue 2 veces superior a la población general. Y en relación a lo que he comentado anteriormente del distinto efecto que puede tener el tratamiento antirretroviral dependiendo del tipo de tumor, podemos ver que en tumores relacionados con el SIDA se ha producido un descenso en estos periodos de tiempo, mientras que en los tumores no SIDA no se ha producido este descenso. Es más, se ha producido un ligero incremento en el número de los casos. Por lo tanto, los tumores serán, y seguirán siendo foco de especial atención en el manejo de nuestros pacientes. El peso de las comorbilidades hepáticas me van a permitir
que os invite mañana a las 11:30 en el simposio, en la mesa redonda sobre hepatitis vamos a desarrollar en esta misma sala, y que voy a tratar el impacto de las hepatitis virales. Ahora voy a comentar el tema, la comorbilidad, una comorbilidad muy importante, que es la esteatosis hepática. La esteatosis hepática es la acumulación excesiva de grasa en hepatocitos que no es secundaria a causas conocidas de hígado graso como el alcohol, fármacos o enfermedades hereditarias. Esta esteatosis no alcohólica tiene distintas graduaciones. La primera es lo que se llama la esteatosis hepática simple, y la segunda sería aquella esteatosis en la que, además de haber acúmulo graso, hay alteración, hay inflamación y hay fibrosis en los hepatocitos, en el hígado. Esto es lo que se llama NAS. La importancia de esta entidad es que desde esteatosis hepática simple se puede evolucionar hacia NAS, y que desde NAS se puede evolucionar a hepatocarcinoma directamente o a cirrosis hepática, y desde ahí también a hepatocarcinoma. Realmente este es un círculo que, tenemos que tener muy presente en nuestros pacientes, y ahora os comentaré por qué. Las causas y los factores implicados en la esteatosis hepática en pacientes con infección por VIH son muy abundantes. Y prácticamente cualquier tipo de factores metabólicos, el propio tratamiento antirretroviral, el envejecimiento, otros muchos, pueden incidir en esta entidad. Y podemos, lo más importante es diagnosticarla. Para diagnóstico de la esteatosis hepática tenemos distintos procedimientos. El gold estándar del diagnóstico, ustedes saben que es la biopsia hepática, pero la biopsia hepática es un método que no está exento de complicaciones, no está exento tampoco de diferencia interobservador, y además no es un método que sirva para seguir a los pacientes. Por lo tanto, se han puesto en marcha métodos no invasivos que permiten hacer una exploración y un diagnóstico de esteatosis hepática y hacer el seguimiento de los pacientes. Entre ellos, la resonancia nuclear magnética, que es un procedimiento de alto coste y que realmente está, no desplazable y es poco aplicable para el seguimiento de los pacientes; la ecografía abdominal, que no tiene sensibilidad suficiente para el diagnóstico; y el CAP. El CAP, que es lo que se llama un parámetro de atenuación controlada, que cuantifica la grasa hepática, que es un método preciso, que tiene, es un aparato que puede ser portable y por tanto puede pasar en distintos centros o puede cambiar de ubicación en distintos hospitales. Es de un coste, una vez que tiene el aparato, es un coste, barato, y que tiene las mismas limitaciones que la resonancia, es decir, no se puede utilizar en personas con obesidad y con ascitis. Este es un método que es el que utilizamos en nuestro servicio y es un método que utilizamos para el diagnóstico de esteatosis. Fíjense ustedes, los puntos de corte han sido perfectamente establecidos para este procedimiento en un metaanálisis que incluyó 19 estudios y que ha sido recientemente, en el año 2017, publicado. Y estos puntos de corte están situados para S0. La esteatosis se divide en 4 grados en función del porcentaje de hepatocitos que tienen acúmulo graso, desde no tener ningún hepatocito con acúmulo graso, con lo cual se denominaría S0, o tener más de un 60% de hepatocitos, lo que sería el grado mayor de esteatosis. Pues fíjense, con estas mediciones, realmente con estos puntos de corte, se puede establecer el diagnóstico. Este procedimiento permite hacer, estudios de prevalencia en amplias poblaciones y permite también hacer el seguimiento de los pacientes. En este sentido, en un estudio realizado dentro del grupo EPAVIR en España y que incluyó a 505 pacientes, se pudo comprobar cómo la frecuencia, la prevalencia de la esteatosis hepática está muy relacionada con el índice de masa corporal. Y así pueden ver ustedes, como en personas que tienen un índice de masa corporal normal, la incidencia es de 25%, considerando esteatosis hepática
un CAP superior a 238, pero en pacientes que tienen obesidad la prevalencia aumenta muchísimo. En un estudio que estamos realizando en nuestro centro, podemos ver también que el índice de masa corporal condiciona no solo la prevalencia de la esteatosis, sino la severidad, la gravedad de la misma. Así pueden ver ustedes que en personas que tienen un peso, un índice de masa corporal normal, la incidencia o la prevalencia de esteatosis es baja y esta incidencia va aumentando conforme aumenta el índice de masa corporal. De tal forma que en personas que tienen en pacientes infectados por VIH que tienen obesidad, la prevalencia de esteatosis hepática sobrepasa el 60%. Por lo tanto, es una entidad a la que tenemos que prestar especial atención, teniendo sobre todo en cuenta que la esteatosis hepática es la causa más frecuente de entrada en lista de espera de trasplante hepático en la actualidad, una vez superado, digamos, el gran reto que suponía el virus de hepatitis C. El manejo de la esteatosis hepática debe ser, digamos, el atender, el tratar los factores de riesgo, el modificar el tratamiento antirretroviral si hubiera algún fármaco antirretroviral que supusiera un riesgo de esteatosis hepática. En este caso, un ensayo clínico demostró que el efavirenz podía ser, digamos, uno de los factores que contribuye a esteatosis hepática y que su sustitución por un inhibidor de la integrasa reducía la esteatosis hepática en los pacientes, pero fundamentalmente, y dado su relación con el índice de masa corporal, el tratamiento de la esteatosis hepática debe ser perder peso y perder peso. Y pueden ustedes ver cómo un procedimiento tan sencillo es capaz de producir incluso la reversión de esteatohepatitis. Esta es una entidad en la que vamos a tener que pensar mucho a partir de ahora, una vez que hayamos superado el reto que supone el virus de la hepatitis C. El peso, otro grupo de comorbilidades son aquellas comorbilidades que están producidas por el propio tratamiento antirretroviral. Y de ellas, probablemente, la que más importante y más impacto ha tenido en la historia del tratamiento antirretroviral ha sido la lipodistrofia. Y en la actualidad, en la que, digamos, la causa fundamentalmente de esta entidad era el uso de Astatase y el D4T, realmente el haber dejado de usar estos fármacos, lo que tenemos, digamos, es simplemente el legado de esta entidad y tenemos muchos pacientes con lipodistrofia. Pero hay que tener cuidado, porque la lipodistrofia en algunas áreas puede ser un legado, pero también el presente. Y fíjense ustedes en un estudio muy reciente, publicado en este mismo año, hace muy pocas semanas, en el ámbito de la República Centroafricana, en niños de 6 a 18 años, las tasas de lipohipertrofia eran del 15% después de un año de tratamiento antirretroviral y del 16% de lipoatrofia. Es decir, no debemos bajar la guardia y el uso de estos fármacos que han demostrado una enorme toxicidad debe ser evitado en cualquier región del mundo. El peso de la lipodistrofia no solo es por sí misma, sino porque es una entidad que condiciona la aparición de otras comorbilidades, fundamentalmente de trastorno en el metabolismo de los lípidos y diabetes. Y desde ese punto de vista es una de las comorbilidades que se imbrica con otras comorbilidades para producir unos clústeres de comorbilidades en nuestros pacientes. Como, digamos, posible o potencial comorbilidad emergente está el controvertido tema de la ganancia ponderal en pacientes que reciben tratamiento antirretroviral con inhibidores de la integrasa. El estudio ADVANCE que se presentó en Ciudad de México hace unos pocos meses demostró que los pacientes que estaban recibiendo tratamiento antirretroviral de inicio con TAF, FTC y dolutegravir tenían un incremento de peso superior a otras dos ramas del estudio. Y este incremento de peso se acompañaba también de unas tasas, digamos, muy elevadas de obesidad y de sobrepeso.
Fijaros, este aspecto era especialmente relevante en mujeres. En mujeres este incremento del peso era de 10 kilos a las 96 semanas y que era diferente al resto de las ramas del estudio. Pero lo que más llamaba la atención es el desarrollo de obesidad. La obesidad se producía en personas, estaban limitadas en el análisis, las personas que tenían obesidad al principio del estudio, y aparecía obesidad en más o casi el 20% de las mujeres que recibían tratamiento con TAF, dolutegravir y FTC. Esto realmente no sabemos qué significación tiene. Se han identificado como factores el uso de dolutegravir más TAF, pero esto tenemos que estudiarlo, digamos, con detenimiento y ser cautos a la hora de responsabilizar a fármacos. Pero mientras tanto, tenemos que estar atentos a cómo evoluciona esta emergente comorbilidad. Esta ganancia ponderal puede tener consecuencias, potencialmente puede tenerla, como pueden ser lo que hemos visto. La obesidad es una causa muy frecuente de esteatosis hepática, con todas las consecuencias que tiene este diagnóstico. Puede dar, digamos, puede dar paso al desarrollo de otras comorbilidades, puede provocar enfermedades cardiovasculares o un síndrome metabólico. Es decir, no sé si estamos en los albores de una nueva comorbilidad que va a dar mucho de sí y va a dar muchas preocupaciones a nuestros pacientes y a nosotros mismos, o si estamos, digamos, en una relación que no tiene, digamos, ninguna relación causa-efecto entre los fármacos y el hecho observado. Un peso importante de la comorbilidad va a ser el de la polimedicación que tienen los pacientes. Obviamente, se espera que en los próximos años, para el 2030, aproximadamente el número de pacientes que tiene 3 o más fármacos se incremente por encima del 20%. Y realmente esto tiene importancia en el manejo de nuestros pacientes. En primer lugar, la polimedicación puede producir interacciones con el tratamiento antirretroviral, puede tener impacto en la eficacia de este y puede tener efectos adversos por sí mismo y provocar el desarrollo de otras comorbilidades. Y todo ello puede tener impacto en la calidad de vida y en las expectativas de vida de nuestros pacientes. Y esto no es simplemente esto, sino que además tiene un importante incremento en el coste de atención de nuestros pacientes. Y esto es algo que tenemos que también tener en cuenta. Fijaros el incremento del coste que supone el tratamiento de las comorbilidades. En un estudio realizado en Taiwán, desde el año 2010 al año 2013, el coste del tratamiento de las comorbilidades se incrementó en un 78%. En otro estudio realizado en Italia con 1.026 pacientes, el coste de hospitalización de los pacientes, según el número de comorbilidades que tenía, se incrementaba desde $2.494 en pacientes que no tenían comorbilidades hasta casi $10.000 en pacientes que tenían más de 2 comorbilidades. O un estudio que se realizó en California y que realmente yo creo que es muy interesante porque evalúa el coste de la atención de los pacientes según las comorbilidades que tienen. Y aquí podemos ver cómo desde no tener, digamos, comorbilidades supondría un coste anual de $30.000 hasta tener 10 comorbilidades que supondría $135.000 o 11 o más comorbilidades que supondría un coste de $218.000. Por lo tanto, también las comorbilidades tienen un peso no solo en la calidad y expectativa de vida de los pacientes, sino también un coste económico importante. Y por último, cómo reducir el peso de las comorbilidades en la supervivencia y calidad de vida de nuestros pacientes. Yo creo que hay 2 herramientas fundamentales. La primera herramienta es iniciar el tratamiento precozmente y con un régimen optimizado. Y el segundo, el diagnosticar y tratar precozmente las comorbilidades y sus factores de riesgo. En este sentido, el tratamiento antirretroviral se debe empezar
en todos los pacientes, fundamentalmente por evitar, digamos, el deterioro inmunitario y suprimir la carga viral, pero también para limitar el efecto nocivo sobre posibles comorbilidades coexistentes. En segundo lugar, el tratamiento antirretroviral debe instaurarse lo más precozmente posible una vez que se confirme el diagnóstico. Y en tercer lugar, la elección del régimen tiene que ser un régimen altamente eficaz, con baja toxicidad, con bajo perfil de interacciones y con combinaciones de análogos de los nucleósidos que preferentemente tengan FTC, TAF o abacavir 3-TC. Estas serían las recomendaciones de tratamiento preferente que hace GESIDA en su última guía, que básicamente serían el uso de inhibidores de integrasa más esta pareja de análogos que he comentado. Reducir el impacto de las comorbilidades supone también el tratamiento precoz de las mismas. Como he dicho anteriormente, muchas comorbilidades están muy relacionadas. Pueden estar comorbilidades subrogadas unas con otras que potencien su desarrollo y además puede haber comorbilidades que tengan riesgo compartido. Por lo tanto, tratar las comorbilidades precozmente puede evitar el desarrollo de otras comorbilidades. En este sentido, en la corte ICONA resulta especialmente llamativo en un estudio que en pacientes coinfectados por VIH y virus de hepatitis C, cómo el tratamiento, o sea, el tener el virus de hepatitis C suponía un incremento de 3 veces de desarrollo de diabetes y el tener diabetes suponía un incremento de 3 veces de tener eventos graves por virus hepáticos por virus de hepatitis C. Por lo tanto, el tratar la diabetes evitaría comorbilidades de origen hepática y el tratar la hepatitis al contrario. El tratamiento también de los factores de riesgo es absolutamente imprescindible. Es una alta prioridad en nuestros pacientes. El alcoholismo, como todos ustedes saben, retrasa el inicio del tratamiento antirretroviral y favorece el desarrollo de comorbilidades y reduce la supervivencia. Por lo tanto, el tratamiento del alcoholismo es una prioridad importante. Igual que lo es el del consumo de tabaco, sobre todo especialmente porque el consumo de tabaco es el doble en pacientes con infección por el VIH que no infectados y porque además el uso del tabaco condiciona el desarrollo de muchísimas comorbilidades. También el tratamiento de diabetes, hiperlipemia e hipertensión, en un estudio en el NA-ACOR, se demuestra que son factores que están en estrecha relación con comorbilidades. Y fíjense ustedes el efecto que puede suponer el evitar estos fármacos, el revertir este consumo en el desarrollo de comorbilidades. Por ejemplo, dejar el tabaco supondría una reducción del riesgo del 24% del desarrollo de cáncer no SIDA y un 14% del desarrollo de cáncer, excluido el cáncer de pulmón. Y el evitar el uso del tabaco, revertirlo, el tratar el colesterol y la hipertensión arterial supone un descenso muy significativo en el infarto agudo de miocardio. Como conclusiones y para terminar, las comorbilidades tienen una gran relevancia en el manejo de las personas que viven con VIH. Su efecto negativo sobre la comorbilidad y calidad de vida de los pacientes está aumentando y diversos modelos predicen que se incrementará en los próximos años. El envejecimiento progresivo de las personas que viven con VIH es uno de los principales factores asociados al aumento de estas comorbilidades y el espectro clínico y el perfil de las comorbilidades ha cambiado conforme ha ido utilizándose de forma generalizada el tratamiento antirretroviral. Por último, iniciar el tratamiento de forma precoz, el tratamiento antirretroviral de forma precoz y tratar precozmente las comorbilidades y los factores de riesgo para estas son las principales herramientas para reducir su impacto. Quiero agradecer a mis compañeros que están expresados en la diapositiva su ayuda al preparar esta presentación. Muchas gracias. Hola doctor, buenas noches. Gracias por su presentación. Quisiera preguntarle, ahora nosotros aquí en México tenemos más o menos 2 años y medio utilizando inhibidores de integrasa. En la actualidad viene recién hace 2 o 3 meses
la coformulación con TAF y Victegravir. Entonces, con esta información reciente que ha estado saliendo en los últimos meses acerca del incremento de peso, sabemos que los inhibidores de integrasa son metabólicamente pues, más inocuos que los tratamientos anteriores. ¿Cuál es su opinión o perspectiva? Si esto a largo plazo puede impactar en la evolución, presentación de hígado graso, síndrome metabólico en nuestros pacientes. Bueno, yo creo que para no sembrar duda, los inhibidores de integrasa, bajo mi punto de vista, deben ser el tercer fármaco de elección en cualquier régimen de tratamiento antirretroviral, por varias razones. Son los regímenes que han demostrado mayor eficacia, son los regímenes que tienen menos efectos secundarios y son los regímenes que tienen un mejor perfil de interacciones. Dicho esto, entonces no tengo duda, nuestras guías lo dicen, lo recomiendan cualquier guía de tratamiento antirretroviral que se realiza en nuestro ámbito, y lo único que ocurre es que, bueno, en un ensayo clínico. Antes, bueno, en el CROI, en este último CROI había, digamos, evidencia sobre estudios observacionales habitualmente y generalmente muy mal diseñados que no nos permitían sacar conclusiones. Por primera vez tenemos un ensayo clínico randomizado con todas las reglas del juego bien establecidas, en el que dice que, en el que muestra, digamos, un efecto no esperado, que es que las personas que están con un inhibidor de integrasa, en este caso dolutegravir y con TAF, tienen un incremento no esperado de peso. ¿Qué quiere decir esto? De momento, bajo mi punto de vista, la mejor decisión para nuestros pacientes es mantener la recomendación de que el tratamiento con inhibidores de integrasa debe ser el tratamiento de elección de nuestros pacientes, y tenemos que diseñar estudios y estar atentos para ver si realmente existe una relación causa-efecto entre estos fármacos que están, digamos, evaluados en los ensayos clínicos y este incremento inesperado de la obesidad. Gracias. Doctor, y en su experiencia, si nosotros tenemos una proporción de pacientes que ya empezó a subir de peso, gente que hasta dice, ya gané 10 kilos en 6 meses, ¿usted consideraría que si esta persona tiene otros factores de riesgo para comorbilidades, se le ajuste de nuevo el tratamiento o esperar? Esto es una buena pregunta, porque el preludio a la pregunta ha sido, ¿y en su experiencia en esto? Realmente este hecho lo conocemos hace 2 meses, experiencia no tenemos. Tenemos que empezar a diseñarla. Y realmente, ¿qué pienso? Bajo mi punto de vista, si un paciente está con dolutegravir, TAF y desarrolla obesidad no deseada y sin efecto dietético ni por falta de cambios en los ejercicios, claro, probablemente un planteamiento sea hacer un cambio de tratamiento en estos pacientes y ver qué ocurre. Realmente, este cambio de tratamiento, ¿en qué sentido habría que hacerlo? Bueno, esto no hay evidencia que permita aconsejar, pero yo creo que sería prudente. Pero esto digo porque no sea equívoco, no quiero la recomendación de que los inhibidores de integrasa sean el tratamiento de elección en pacientes que inician el tratamiento antirretroviral sigue estando clara, ¿no? Muchas gracias, doctor, por la charla. Un orgullo que esté un andaluz dando esto, que nosotros por aquí también lo somos. Le quería preguntar por si fuera posible, en las indicaciones de cirugía bariátrica, como comentaba que el principal tratamiento de una NASH va a ser el perder peso, ¿se podría incluir como indicación en un paciente con VIH directamente la cirugía bariátrica? Yo creo que hay muchos pasos antes. Yo creo que, hombre, esto sería la cirugía bariátrica, yo la recomendaría en situaciones extremas y en situaciones en las que hayan fracasado el resto de medidas. Yo creo que hay que empezar por un tratamiento, digamos, de la obesidad o a base de ejercicio y dieta. Yo creo que es lo indicado. Ahora están en ensayo clínico fármacos para el tratamiento de la esteatosis hepática, de la NASH. Realmente no tenemos resultados que nos permitan y evidencias que permitan una evidencia para hacer recomendaciones. Pero mientras lo que tenemos claro es que se asocia con sobrepeso, se asocia, digamos, su reversión se asocia con la pérdida de peso, luego tenemos realmente todos los elementos.
habría que tener claro si la pérdida de peso versus fármaco, ¿qué sería mejor? Yo tengo mi duda que un fármaco le ganara a las pérdidas de peso, al ejercicio y a la dieta. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es esto: dieta y ejercicio físico. La cirugía bariátrica la pondría para, digamos, una situación extrema de obesidad mórbida y, lógicamente, que no sería la generalidad de nuestros pacientes.